buenos días. Dará de qué hablar, Carolina y amigos televidentes, la publicación que empezó el diario Hoy, a partir de este lunes, de la versión de la encuesta Gallup. ¿Por qué? Bueno, porque es una de las encuestas que tiene una credibilidad, que tiene una historia, y porque la asume un medio responsable, el diario Hoy, que también es un diario, que tiene su credibilidad y que tiene un director que es una persona ética e idónea en el ejercicio del periodismo, que es don Bienvenido Álvarez Vega. Dará de qué hablar porque presenta un escenario, si fuera en estos momentos, ¿no?, el momento electoral, de virtual empate entre tres posibles candidatos. Luis Abinader, del opositor PRM, Leonel Fernández, del oficialista PLD, y el presidente Danilo Medina, que está, según dicen muchos abogados, aunque otros dicen lo contrario, impedido de ser candidato, pero su gente no desiste y ha estado tratando de que ese tema sea abordado. El propio presidente dijo en una entrevista que en marzo será visto por el comité político. Aparece en cuarto lugar Margarita Cedeño, ¿no? Entonces, luego aparecen los demás candidatos y eso, ¿no? Es una situación de casi virtual empate entre tres candidatos, ¿verdad? Y un gran porcentaje, en otra parte aparece, que no tiene todavía, que es mayor que el porcentaje que tienen los candidatos, su preferencia de votación definida, Carolina. Llama mucho la atención que cuando a la gente se le pregunta en esta encuesta a quién le gustaría que fuera el candidato, Abinader tiene un 14.3 y Leonel un 14.2, Danilo un 13. Pero cuando se hace la pregunta quién usted cree que será el candidato, que es distinto, que es distinta, Leonel Fernández ahí tiene un 21.8%, Danilo Medina un 18.6% y Luis Abinader un 12.1%. La pregunta es que si ¿quién cree usted que será el próximo presidente? El próximo presidente. O sea que el doctor Leonel Fernández cuenta con una percepción positiva. Mucha gente quizá, aunque no vote por él, pero piensa que él es un candidato a vencer. Sin embargo, la tasa de rechazo más alta la tiene precisamente Leonel Fernández. O sea, tiene las dos en la cosas, misma encuesta. Una percepción de triunfador y una gran tasa de rechazo. Exacto. ¿Cómo anda la tasa de rechazo de Leonel? La tasa de rechazo está en un 22.6%. ¿Y la de Luis Abinader? ¿Acaso lo menciona la de Leonel? Leonel. Sí, estará más detallado ya en el periódico físico. Exacto. Entonces, cuando se va partido a partido, Abinader en el PRM resulta con la mayor aceptación en cuanto a que debe ser el candidato de ese partido, y muy por debajo está Hipólito Mejía con un 10%. En cuanto al PLD, en el PLD también Leonel y Danilo bailan bien pegadito, pero Leonel tiene la preferencia. Un 40% de los consultados piensa que Leonel debe ser el candidato. Bueno, dará de qué hablar. A la gente se le pregunta cuando se le encuesta cuál es su preferencia, entonces a partir de ahí se hace inferencia diciendo entre los que se declaran PLDistas tal cosa, pero en general todo eso es en promedio, ¿no? Y además es lo que un poco la gente dice que es, quizá en el fondo esa persona oculte lo que es realmente y tenga otro tipo de preferencia, pero llama la atención el alto porcentaje de personas que no está definida. Hay algo más que me llama un poco la atención de la encuesta, y es el tema de que un 30% de los consultados creen que el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, debe ser el candidato, pero de un frente opositor, donde se unan los minoritarios y él sea quien sea el candidato presidencial, que es una opción que se ha presentado desde hace mucho tiempo. Mucha gente quiere eso, que los que no son los tradicionales se unan. Exacto. Pero hay un dato también curioso que de nuevo marca, como dicen ahora, el nieto de Trujillo, que no es dominicano siquiera, pero que tiene unas aspiraciones por un partido pequeño, y hay gente que tiene esa vocación como por lo dictatorial y ve con simpatía que un Trujillo vuelva a gobernar este país. Eso suele mucho pasar cuando la gente está cansada como de que las cosas pasen y no tengan régimen de consecuencia. La gente cree que un régimen dictatorial, lo que es un gravísimo error, porque claro, ahí es que se suelen elegir o gobiernos populistas muy dañinos
o se aupan dictadores, y eso después tiene unas terribles consecuencias. Claro, además de que estaríamos retrocediendo 50 años de ya el avance que se ha tenido en democracia. Es difícil que eso ocurra, ¿no? Pero bueno, es como para preocuparse, porque hay esa ola también, Carolina, en el mundo de gobiernos así autócratas, individuos como ahí está Duterte en Filipinas, ahí está Donald Trump en Estados Unidos, una persona que nunca, muchos pensaron que nunca podría ganar unas elecciones. Y hay un candidato en Brasil, Bolsonaro, que es lo más despreciable que hay. Ese señor es un hombre misógino, homofóbico, con vocación dictatorial y de matón prácticamente. Y es el que tiene mayor popularidad en Brasil en estos momentos. Y bueno, solo si se unen todos los demás candidatos, se piensa que podrían enfrentarlo. Lamentablemente, una candidata muy buena y con muy ética, que es Marina Silva, no ha podido calar todavía en el electorado. Una mujer que tiene vocación por lo medioambiental, por la transparencia, pero no ha podido calar. Así son las cosas. Hay otros también nombres acá que salen ya con unos por cientos mucho menores, pero vale la pena resaltarlo, como David Collado con un 1% en la pregunta de quién cree usted que será el próximo presidente. Esa es una pregunta abierta, porque no se preselecciona. Exacto. O sea, que mencionan ahí porque hay gente que lo toma en cuenta. La gente también menciona a Miguel Vargas, presidente del PRM, Carolina Mejía con... Del PRD, Miguel Vargas. Del PRD, perdón, sí, y Carolina Mejía del PRM con 0.5%. Bueno, hay ¿En cuánto está Miguel Vargas? Miguel tiene un 0.7. No llega a un 1, no llega a un 1 ni siquiera. Y en la otra parte, en la otra medición, tiene un 1 y pico. Sí. Exacto. Ranfi está por encima de Miguel, de Carolina y de David. Ranfi Trujillo. Es como son señales preocupantes realmente. Sí. Eso parece es un loco, pero sin embargo, es muy triste que una parte de la población, por mínima que sea, piense que eligiendo ¿verdad?, la sombra de lo que fue un dictador criminal, el país tendría alguna solución. Es como para preocuparse de esto que está ocurriendo. Y el Partido Reformista, que con todas sus precariedades ya como partido, aún sigue mencionados en las encuestas por ser un partido mayoritario aún. Y dice aquí que un 11.4% señala que debe ser Víctor Bisono Ito, el candidato, por encima de un 5.4% que tiene Federico Quique Antumvalle. Eso le va a dar una señal a los reformistas. Ellos tienen que unirse si quieren hacer un papel más o menos importante, separado. Igual que el PRD, si sigue el derrotero que lleva, se iría disminuyendo. El PRD tiene que resolver sus problemas internos para poder volver a recuperar una parte de ese caudal histórico de votos que tiene. Yo creo que estas elecciones van a ser muy cruciales para el Partido Reformista, porque es que el Partido Reformista ha ido pero yo no sé si el PRD está hasta peor en estos momentos. Bueno, pero... Lo que es un contrasentido, porque fueron los partidos que durante muchos años dominaron el escenario político. El PLD irrumpió en 1982 como tercera fuerza y ya en el 90 como una fuerza de primer nivel. Pero el PRD tiene su favor, que como fue aliado al PLD en las pasadas elecciones, tiene unas cuantas gente trabajando. Esa gente van a pelear por su Pero esa su fue posición. La muerte precisamente del Partido Reformista. Entonces, claro, porque entonces la gente ya lo que quiere es apostar a tener un empleo. Miguel Vargas ha dicho en varias ocasiones que ellos van a ir solos, pero lo mismo decía el anterior. Bueno, dice candidatos propios, pero hay que ver si eso es para las congresuales y municipales o es para presidenciales, porque dicho al hecho hay un buen trecho. Claro, no, y que ya lo había dicho, en las elecciones anteriores, hasta último momento, él decía que el PRD iba solo. Cuando el Partido Reformista comenzó... entró en esas alianzas con el PLD, que le fue succionando votos, siempre decía, no, candidato propio, candidato propio. Aún Balaguer, cuando lo intentó en el 2000, aunque como candidato quedó en segundo lugar, como candidato, lo que pasa es que Danilo, con la coalición que hizo, logró superarlo, pero de tú a tú quedó en segundo, pero como quiera, no pudo recuperar su votación histórica. Entonces, es como para que el PRD se vea en ese espejo. Claro, ¿no? Sí. Y de hecho, la oposición completa, yo creo que tiene que hacerse una revisión, porque cada día el país se está quedando sin oposición. En las elecciones pasadas, el PRM quedó con un porcentaje muy cuestionable con relación al porcentaje que sacó, por lo menos en lo general, el PLD. No, y tú podrías decir el PRM fue nuevo, pero ya ahora no va a ser nuevo. Ellos tienen que hacer un papel más airoso, claro, ¿verdad?
Y como yo digo siempre, las encuestas son un material de trabajo para los políticos. Lo más fácil es decir, no, eso está arreglado, pero lo cierto es, si hay una consistencia en todas las encuestas yo digo que seria y que hay un medio que asume su responsabilidad, porque esas cosas que aparecen por ahí, que no se sabe quién las paga, eso no. Pero, por ejemplo, Gallup, la que presenta el grupo SIN con Bernardo Vega, que dan la cara por esa encuesta, son consistentes en algo, pese a todo el rechazo que hay una parte de la población que tiene hacia el PLD y hacia el gobierno. Todavía es la coalición más fuerte que cuenta por lo menos con el 50%. Entonces, si se quiere derrotar esa coalición, la oposición tiene que hacer un gran esfuerzo. Y los alternativos, trabajar mucho para poder crecer. Vamos a una pausa. A las 9 de la mañana de este lunes 1 de octubre está pautado el reinicio de la audiencia que se lleva a cabo en torno al caso de los sobornos que pagó la empresa Odebrecht a República Dominicana a funcionarios y algunos empresarios. Hace ya un mes, el juez Francisco Ortega Polanco recesó para el día de hoy a pedido de la defensa, que necesitaba 45 días para estudiar y armar todo lo que es la defensa. El juez decidió que 30 días eran suficientes para que ellos pudieran instrumentar esa defensa y pautó para el día de hoy el reinicio de ese caso, Gustavo. Que es un juicio preliminar. El Ministerio Público se ha mantenido, Carolina, manteniendo la solicitud de que se abra ya el juicio de fondo, mientras que los abogados de los imputados han estado pidiendo diversas cosas, entrega de documentación, cruce de datos, están también algunos pidiendo simplemente que sus defendidos sean excluidos porque entienden que no hay elementos suficientes. Pero nada, el caso prosigue hoy. Hay que decir que recientemente hubo varias cosas, aquí hay una mosca molestando, que se pidió que Participación Ciudadana pidió que le entregaran una documentación y fue entregada. A eso se oponía el abogado de Ángel Rondón. Yo no entendí muy bien ese argumento de los abogados de Rondón, que tienen muy buenos abogados, pero si ya es un caso que ya está en manos del tribunal, que ya es un asunto de interés público, yo no veo por qué se tenga que tener tanto misterio con esa información. Por demás, recuerda que ese mismo imputado y otros imputados han pedido que como testigo se han llevado citados al tribunal nada más y nada menos que el presidente Danilo Medina, los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, y como titularon algunos medios, están pidiendo casi la mitad del gobierno que asista como testigo para este caso, que yo sé que va a proseguir muchísimo tiempo más en los tribunales, porque los abogados van a continuar incidentando y tratando de que sus defendidos tengan plena garantía de derecho, que es lo que busca un abogado, ¿verdad? Que sea juzgado de la manera más objetiva posible. Yo creo que los abogados de Ángel Rondón tienen un poquito de temor de que no solo se esté ventilando el caso en la justicia, sino que ese expediente llegue a manos de la sociedad civil, en manos de una entidad como Participación Ciudadana, que también sirva la sociedad como juez de ese caso, ya con toda la documentación en mano, que quizás sea mucho más imparcial que lo que pueda hacer la justicia. Lo que pasa con eso es que ya, si eso es materia de interés público, ya eso eso pasó la fase de instrucción, ¿verdad? Claro. Eso ya no se puede estar ocultando. Y otro veo lo siguiente. Yo vi al abogado Conrado Pitaluga, que accedió a dar entrevista, le dio entrevista a Alicia, y ha estado hablando, y ellos en base a esa entrevista enviaron una nota en los medios que se publicó, donde él, trató de responderle las preguntas a Alicia y defendiéndose y diciendo que no hizo nada malo, porque si ya eso ha sido revelado, las operaciones en que ellos estuvieron participando, el dinero que recibieron, y Rondón ha dicho todo el tiempo que ese dinero lo recibió en calidad de consultor por un trabajo que él hizo. Entonces no hay nada que ocultar. Si él entiende que lo que hizo está bien, es legal, no hay nada que ocultar. Claro. No, y que la mayoría de los imputados se la han pasado en todos estos meses incidentando el proceso y alargándolo.
Yo creo que también tiene mucho que ver con el hecho de que ya ninguno están en la cárcel, quizás tuvieran un poquito más de prisa, pero no, luego de que todos están en su casa, pueden tener todo el tiempo. Ahora quieren del que mundo, vaya despacio. Exacto, de alargarlo, porque antes estaban un poquito acelerados, pero ya no, ya esa prisa se detuvo, están todos muy calmados y todos han mostrado justificaciones de cómo recibieron esos ingresos. Por ejemplo, el caso de Chu Vázquez dice que le vendió ganado, su empresa vende ganado y Ángel Rondón compró ganado de su empresa, por eso él justifica esos cheques que recibió. Bueno, en ese caso, tanto el de Chu como mismo Rondón y los demás, el asunto está en que ellos demuestren que es así, que ese es el origen de esos pagos. Por ejemplo, Andrés Bautista, yo creo que ha sido para mí el más consistente mostrando que su familia tiene una producción de agropecuaria hace muchísimo, los convenios que ha hecho con los bancos, o sea, hasta ahí no hay nada pecaminoso, ¿no? Sí. Todo lo que tienen que demostrar que lo que ellos han recibido tiene un origen lícito, ¿verdad? Explicable en el tiempo, y yo creo que los bancos mismos, en aras de ser transparentes, no van a negar ninguna información ya cuando hay un requerimiento legal. Lo otro es, al Ministerio Público le corresponde demostrar su presupuesto, como llaman, demostrar que esas acusaciones tienen fundamento. Claro. Ahí es que va a estar la batalla. De todas maneras, el juez Ortega sigue teniendo un caso grueso en sus manos, ¿verdad? Es una situación porque hay mucha presión social, hay mucha presión política y sobre todo enfrentándose también a esos abogados que son especialistas en buscar cualquier resquicio para tratar de sacar bien a sus defendidos. Del Ministerio Público, el temor que se tiene es que ese expediente de 500 y tanto de páginas, el resumen que se ha conocido, esté bien instrumentado. Y por ejemplo, en eso que tú mencionas de Andrés Bautista, él tiene documentación que lo desmonta mucho, porque por ejemplo, el Ministerio Público plantea una serie de compras de terrenos que se hicieron, según dice el expediente, a nombre de la esposa de Andrés Bautista, que no tiene ningún conocido, ningún tipo de vínculo laboral o empresarial, pero él tiene cómo demostrar que esas ventas que dice el Ministerio Público que fueron 19, correspondían a un solo terreno que se le compró a unos herederos. Que es así que se hace. Que suele hacerse. Que lo que por parte van firmando todo y van vendiendo su porción. Claro. Pero además no se puede decir que ella no tiene ninguna labor productiva, porque ella tiene una comunidad de bienes transparente, han trabajado juntos en el crecimiento de esa propiedades que ellos tienen y su quehacer productivo, entonces no. Y que el hecho de que estén a nombre de ella no indica que se quiera ocultar algo, porque en un matrimonio, y más cuando la gente está casada, por el contrario, es transparente. Lógicamente, de todos modos, es de los dos. Lo que sería sospechoso es si una pareja hace algo y entonces lo hace a espalda de la otra. Exacto. ¿No? Entonces ahí se ve raro, ¿no? Exacto. Pero si es así es porque no hay nada que ocultar, no hay nada que esconder, ¿no? Así es. Pero este es un caso importante. Por cierto, Carolina, que en los últimos días se informó que, bueno, la empresa Petrobras de Brasil, con todo esto del caso Lavallato, también llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, en donde tenía problemas judiciales, porque es una empresa que cotiza en bolsa, entonces se le puede aplicar la ley que hay de anticorrupción internacional, aunque sea una empresa extranjera, porque tiene interés en Estados Unidos, llegó a un acuerdo y también pagó una multa de muchísimos millones de dólares en Estados Unidos, como lo había hecho antes Embraer y como lo hizo Odebrecht. Los brasileños parece que ellos quieren pasar la página y dejar todos esos escándalos atrás para recuperar la imagen de ese país y la imagen de sus empresas, que son empresas importantes y que están en el mundo de hoy, las empresas están llamadas a competir de la manera más transparente posible. Ya no es posible usted tratar de burlar la ley o saltarse los mecanismos de control, porque tarde o temprano queda atrapado quien haga eso. Y eso ocurrió recientemente en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo viene la cosa hoy en este caso. Ojalá que no de nuevo sea reenviado y que un poco se avance en el proceso. Vamos a una pausa. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado. Bueno, esa voz inconfundible que ustedes escuchan y esas imágenes que veían es de
Monsieur Charles Aznavour, como se le conocía, toda una leyenda en el mundo de la música, en varios idiomas. Él es de Francia, cantaba en francés, pero también cantaba en español, en inglés y en otros idiomas. Francés de origen armenio, que los armenios son un pueblo que por muchos años estuvo junto a la Unión Soviética, ¿verdad? Y una parte de ellos migró, desde hace siglos, migró a otros sitios de Europa. Charles Aznavour, además de ser un excelente cantante, fue actor también de cine, en una carrera que no tuvo nada que ver con la música, la de actor. Él era un buen actor. Y aquí en América Latina se hizo muy popular en los años 60. Y todavía sus canciones son legendarias porque son canciones, por ejemplo, de Esa la Bohemia. Está La Juventud, que aquí los muchachos más jóvenes la conocen con una versión en merengue que hizo Fernandito Villalona. Está también La Mamá, que es una canción famosa que ponen el Día de la Madre, está muriendo la mamá. Y además grabó con las dos orquestas más importantes de Francia, la de Franck Purcell y la de Paul Muriat, que eran excelentes orquestas, un gran artista. Se mantuvo cantando hasta el final. Yo creo que es una gran pérdida. Dicen que cuando muere un artista se alegra el cielo. Pues yo creo que debe ser así en el caso de Charles Aznavour. Más de 70 años de carrera, 1.200 canciones grabadas y murió cantando porque de hecho tenía una gira activa, tenía un concierto en Francia el 26 de este mes y 2 conciertos más en Bruselas en noviembre. Según se ha informado, él había dicho que él no iba a detener la gira y que iba a seguir cantando hasta el final. Sí, hay cantantes que hacen eso, que dicen yo me retiro, ya muero en el escenario. Así ha ocurrido a algunos. Muy querido, Charles Aznavour. Él estuvo aquí en República Dominicana por lo menos 3 veces que yo recuerde. En la última ocasión estuvo en Altos de Chabón, pero antes había estado en Mauna Loa y en otros lugares. Y es toda una leyenda. Ya veremos quizás las emisoras, la gente escuchando sus canciones, ¿verdad? Porque era un artista muy, muy querido. Bueno. Esa es una nota que es un poco triste, pero al mismo tiempo, qué bueno que existan personas como Charles Aznavour, que además tenían un pensamiento social muy interesante. Así es. Bueno, donde esta nota no es tan alegre, ni tiene que ver con música, en Santiago, el alcalde Abel Martínez ha sido denunciado por el periodista Esteban Rosario porque en su declaración patrimonial hay un dinero, unos bienes que no aparecen, de más de 260 millones de pesos. Claro. La declaración jurada última que presentó el alcalde indica que su patrimonio asciende a 39 millones de pesos, pero el periodista Esteban Rosario dice que hay bienes por un valor de 270 y tantos de millones de pesos que no están en esa declaración y él exige que sean transparentados de dónde se obtuvieron esos bienes. Esteban ha estado haciendo indagaciones, de hecho ellos han tenido un match porque en una ocasión Abel Martínez lo sometió a la justicia por supuesta difamación y Esteban ganó ese pleito, ahora le está haciendo esta exigencia también. Qué bueno que los periodistas hagan ese tipo de denuncias, ¿verdad? Y que la sustenten. Esteban trata de sustentarla con documentos, porque Abel Martínez es un hombre que tiene muchísimas aspiraciones, él es alcalde, fue diputado, presidente de la Cámara de Diputados. Y aquí mismo nosotros publicamos una historia del colega Máximo Laureano, en donde se establecía que él tuvo un crecimiento económico, bueno, geométrico, que no se explica porque fue empleado de una tienda muy conocida. Entró en la política, ¿verdad? Él viene de una zona rural, no es de Santiago, es de Santiago Rodríguez, pero se mudó a Santiago. Y luego... Trabajó en el Ministerio Público. Sí, tuvo diversos cargos menores, pero acumuló una fortuna que no tiene explicación, como la de muchos políticos. Y es bueno ponerlos en evidencia, porque cuando tú vienes a ver, aspira a más de ahí, quizás aspirará a senador o a presidente, a vicepresidente, quién sabe. Además, es de los políticos que usan el tema patriotero para ganar popularidad. Es de los que vive pronunciándose sobre cosas que no tiene que hablar, de migración,
y todas esas cosas. Entonces, bueno, pues que sea transparente también. Claro, no, y que Abel Martínez en 2 años que tiene, 2 años y algo de gestión como alcalde de Santiago, ha tenido conflicto con muchísimos sectores de Santiago. De hecho, el mismo Máximo hizo un recuento de más de 30 conflictos entre el alcalde o la alcaldía con sectores de distintas áreas en Santiago, y el tema de la migración lo ha manejado de una forma muy cuestionable. De hecho, se ha denunciado mucha agresión, principalmente a haitianos en Santiago. Pero además que a él no le corresponde eso, es una labor de Exacto, migración. exacto. O sea, eso es por hacerse gracioso. Una de las cosas que llevó a que se enfrentara en los tribunales con Esteban Rosario fue que se demostró que antes, poco tiempo antes de juramentarse como alcalde de Santiago, recibió unas donaciones, entre comillas, y nunca quiso decir quién le dio esas donaciones. Y luego resultó que al parecer había vasos comunicantes entre esos donantes y propietarios accionistas de empresas que, oh sorpresa, resultaron contratadas luego por la alcaldía. Entonces no fue una donación desinteresada. Claro. Entonces los políticos que administran las cosas que son de todo, de los bienes públicos, deben ser lo más transparentes posible, no pueden estar jugando a las escondidas. Así es. Bueno, tenemos que despedirnos, Gustavo. Será hasta mañana, muchas gracias.